Hola, mi nombre es Yoscarola Cuña desde Caracas, Venezuela. Pertenezco a la fraternidad Unicornio para poder realizar mi experto en medios y periodismo digital. Entonces, bueno, para comenzar vamos a definir primero qué es un podcast. Son archivos de audio colgados en internet. Para mí, desde mi punto de vista, es como radio para llevar. Son como programas de radio, solo que son personalizados y la gran diferencia radica en el tiempo de, porque el podcast es asincrónico, es atemporal, mientras que la radio no. Tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, creo que son más fáciles de producir que un video, que un programa de radio como tal. Además que se pueden colgar en plataformas sumamente conocidas, muy populares como Spotify, iTunes, SoundCloud, iVoox, bueno, hay varias, Google Podcasts y además que, bueno, como son archivos descargables, lo puedo descargar y casi que meterlo en mi cartera con un iPod y consumirlo en el momento que yo lo quiera escuchar, como por ejemplo manejando mientras que se cocina o invitar a alguien y tomarse un café mientras que se escucha, incluso hasta para entretener a los más pequeños de la casa. ¿Cómo podemos definir si yo quiero hacer un podcast? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Bueno, lo primero que debo hacer es encontrar un tema donde yo me pueda sentir identificada, que me apasione y por supuesto que lo domine. Para que pueda salir un podcast natural, que pueda salir un podcast espontáneo. Debo apuntar hacia un target. Debo enfocarme en un nicho y estudiarlo muy bien, como por ejemplo la edad. Y debo tomar un rango no mayor a 10 años, como por ejemplo, puedo tomar una población de 25 a 35 años. Ojo, esto no quiere decir que no me vaya a escuchar una persona menor de 25 o una persona mayor de 35, sino que yo al momento de enfocarme para trabajar por mi población, debo pensar en una población de 25 a 35. No más, porque entonces abarcaría mucho y perdería lo que realmente quiero buscar, que sería el nicho. Debo pensar en los hábitos, en las necesidades y las expectativas que tienen mis personas que me van a escuchar. En pocas palabras sería como pensar como ellos, ponerme en sus zapatos. Debo buscar un contenido. Ese contenido, además de dominar el tema, va a surgir a todo lo que ya hemos dicho antes de las necesidades y las expectativas que tiene mi población que me va a escuchar. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar solucionarle ese problema o esa necesidad que tiene la persona que me está escuchando y le voy a cubrir sus expectativas. Ahora bien, debo hacer una planificación para organizar primero que nada el contenido. Ya tengo el tema, ¿verdad? Entonces, al tener un tema, yo voy a buscar unos subtemas. Esos subtemas los puedo dividir por episodios. Por ejemplo, si yo voy a hablar de educación especial, que es mi caso, y voy a buscar, por ejemplo, el tema de autismo. Entonces, el autismo es muy grande, al igual que educación especial. Entonces, yo voy a hacer una temporada de autismo. Entonces, el primer episodio voy a hablar de la alimentación del autismo, el segundo episodio de qué es el autismo, cuáles son los síntomas, las características, etcétera, etcétera. También debo buscar la periodicidad. ¿Qué es lo recomendable? Que sea quincenal, semanal, máximo una o dos veces a la semana. ¿Por qué? Porque si es mensual, la audiencia, bueno, de aquí a un mes, ya a mi radio escuchar, las personas que me escuchan, perdón, se les puede olvidar que dentro de un mes para práctica, debo esperar un mes para poderlos escuchar, a mí ya se me olvida. Y si es diario, puedo correr el riesgo de no poder cumplir con todos los episodios de producción, de colocarle la música, de editarlos, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces lo más recomendable es que sea quincenal, semanal, máximo una o dos veces a la semana. Debo buscar un concepto. El concepto lo debo encontrar, bien sea diciendo que yo quiero que mi podcast sea de humor, que sea
de entretenimiento, sea educativo, sea informativo. Además, debo definir si lo va a hacer una sola persona, dos personas, si va a ser tipo entrevista, si va a ser tipo, bueno, yo traigo un invitado, conversamos ya. Eso es algo que yo debo definir antes. También debo buscar la estructura, la distribución del contenido. Debo hacer como una presentación, el desarrollo del tema, que allí pudiera buscar módulos, segmentos, tips, cualquier otra cosa, y el cierre, que vendría siendo como la despedida. Y debo definir también la duración del podcast. Lo máximo que se recomienda, si es para una sola persona, es entre 5 y 7 minutos. Si son dos personas, entonces sería de 15 a 20 minutos. Se recomienda que si el podcast dura más de entre 15 y 20 minutos, a los 7 se recomienda hacer como un descanso o un cambio en lo que se viene haciendo, porque si es muy largo podemos correr el riesgo de que la persona se disperse y deje de escuchar. Entonces, así sea con un cambio de música, con un sonido o pasar de un segmento a otro, entonces ya podemos volver a captar la atención de la persona. ¿Cómo debemos grabarlo? Bueno, debemos buscar un guión, una pauta, un libreto. El libreto puede ser cerrado o puede ser abierto. En el libreto cerrado la persona se siente como más segura, como si llevara un bastoncito o una andadera. Ya cuando la persona se acostumbra, entonces se puede pasar al libreto abierto y es donde caben las improvisaciones. Esto debe tener un intro, un cuerpo y un cierre. Dentro del intro o la introducción debemos colocar, primero que nada, la presentación del locutor o del moderador. Podemos hacer el anuncio de un servicio y podemos incluir a los patrocinantes. En el cuerpo es el desarrollo del tema como tal. Allí podemos también, eso también lo podemos segmentar, pudiéramos colocarlo como por módulos o por tips o cualquier dinámica que querramos incluir dentro del cuerpo. En el cierre tenemos la despedida del locutor. Allí hacemos llamada, se despide el locutor y luego se hacen llamadas a la acción. ¿Okay? Podemos decir que nos sigan en nuestras páginas web, en las redes sociales o en los blogs, y podemos también volver a recordar el llamado a un servicio y, por supuesto, los patrocinantes nuevamente. Lo mejor de todo de los podcasts es lo que viene ahorita, que son los equipos. Por lo menos para comenzar, lo que debemos tener es una PC, unos audífonos con micrófono tipo smartphone, eh, un software de grabación de audio y listo, ya eso es todo. Ojo, esto no quiere decir que si yo quiero que mi podcast sea más profesional y todo esto, yo puedo tener un micrófono que tenga un mejor sonido, que capte mejor un sonido, sí, pero no es una limitante, o sea, simplemente con grabar, incluso desde el teléfono, quedan geniales, quedan muy bien. Y por último, bueno, tenemos lo que es la publicación. Como nuestra carta de presentación, debe tener una imagen que sea llamativa, que sea atractiva y que hable por sí sola, que describa su esencia. Debemos buscar una carátula. Si no sabemos cómo diagramar, pudiéramos contratar a alguien que nos haga un diseño bien bonito, bien atractivo y que nos describa nuestro podcast. Comúnmente tienen un tamaño entre 1400 por 1400 píxeles a un máximo de 3000 por 3000 píxeles. Y por último, la publicación. Vamos a colgarlo dentro de las plataformas más conocidas. Hay una gran ventaja. Yo puedo pagar, si así lo deseo, puedo pagar una y publicar en el resto de forma gratuita. La idea es posicionarse. Plataformas, como ya lo mencioné en un principio, está Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, SoundCloud. Son plataformas muy conocidas. Espero haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad.